Este es el caso entonces en que, por lo general, si nosotros probamos con la pinza, tratar de encastrar acá en el chip de la BIOS que podemos ver, fíjense, ahí al lado, acá tenemos el chip controlador y ahí al lado justamente está nuestra BIOS que figura exactamente acá como U23, si pueden ver. Ahí dice U23 y este es el chip de la BIOS. Es un chip de 8 terminales, 4 terminales, 4 patitas de cada lado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el procedimiento de sacar ese chip justamente para engancharle, encastrar justamente en la pinza reprogramadora que tenemos para hacer la reprogramación de la BIOS. Ese en el caso de que no quede manualmente. Hay veces que por más que intentemos, por ahí la pinza ya está, tiene mucho uso y no queda bien enganchada en el chip. Bueno, como segunda alternativa es justamente sacar ese chip, hacer el proceso de soldado y hacerlo manualmente, justamente insertando dentro de la pinza como vamos a hacer el proceso ahora. Entonces, ¿qué conviene, qué es recomendable acá? Si por ahí es una de nuestras primeras prácticas de soldar alguno de estos componentes que son no tan complicados, sino que hay que tener precaución a la hora de hacer el proceso de soldado. Precaución, ¿por qué? Porque justamente alrededor de la BIOS tenemos, fíjense, mucha resistencia, hay algunos capacitores también, todo de pequeño tamaño, entonces hay que tener precaución a la hora de aplicar calor ahí en la BIOS para sacar. ¿Qué conviene ponerle? Una de estas cintas que es justamente para el calor, es decir, tapamos así alrededor de la BIOS cada uno de los componentes, solamente por precaución, porque por ahí si no estamos habituados en la práctica, nos descuidamos y podemos hacer volar alguno de esos componentes. Yo en este caso les muestro nada más cómo es la cinta y cómo tiene que ir, pero tiene que ir todo alrededor acá de la BIOS para un trabajo, para asegurarnos justamente de que alguna de esas resistencias capacitores no se salga sin darnos cuenta. Entonces es simplemente para mostrarles, yo voy a sacar, a mí nunca me pasó que se haya desoldado alguno de esas resistencias, capacitores, así que lo voy a hacer justamente así sin cinta, pero le quería mostrar justamente para que los que recién están comenzando con el tema de la práctica de soldado de BIOS, es una buena alternativa justamente ponerle esas cintitas para proteger los demás componentes electrónicos. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer acá? Como recordamos, tenemos que recordar las clases anteriores, qué hay que hacer en el proceso de soldado de alguno de estos componentes de estos tipos de chips. Primero, aplicamos flux, tenemos que poner flux en el área de soldar que vamos a sacar. Entonces, acá tengo mi flux y le voy a aplicar justamente en las 4 patitas de un lado y en las 4 patitas del otro lado justamente. ¿Qué hace o qué permite hacer el flux? Que se logre disparcir el estaño en cada una de los contactos de soldadura que vamos a utilizar. Entonces, una vez que tenemos flux aplicado en el área de soldar, agarramos nuestro estaño y ya empezamos. Si es soldadura original, ¿qué quiere decir original? Si nunca se sacó la BIOS, es conveniente aplicarle exceso de estaño en en las 8 terminales, en las 8 patitas, para que sea más fácil el proceso de desoldar. Porque es muy duro el estaño original, entonces sí o sí hay que aplicarle estaño, exceso de estaño en cada una de las patitas de las terminales. En este caso esta placa ya está tocada, ya se desoldó la BIOS, es decir, si yo de acá directamente le aplico calor, tendría que salir perfectamente, pero le voy a aplicar más estaño para que vean más o menos cómo es el proceso. Pero recuerden, si ya está tocada, si no es original la soldadura, va a salir sin problema. Acá le estoy desparramando bien el flux, muy bien. Una vez que tenemos entonces ya vamos a aplicar
Voy a acomodar ahí para que quede cómodo. Agarro mi cautín, le voy a aplicar exceso de estaño acá en las 8 terminales. Aplico ahí. Fíjense cómo le desparramos ahí justamente en las 4 patitas. Si es que se nos pasa el estaño y queda tapando las 4 patitas, no se preocupen, es normal. Mejor todavía si mientras más exceso de estaño, más fácil va a salir el chip. Entonces no se preocupen si por ahí queda medio esparramado. Ahí estamos. Muy bien. Ahí entonces le apliqué un poquito de exceso de estaño. Si, ya les dije, si le queda muy tapado las 4 patitas, no importa. Después, una vez que desuelden, saquen, lo van a poder corregir. Entonces, una vez que ya tengo aplicado flux y exceso de estaño, voy a agarrar mi pistola de calor. Yo en este caso le voy a sacar la bio con una pistola de calor, pero también pueden hacer con cautín, es decir, no con cautín de punta fina como en este caso que pueden ver acá, sino que tiene que ser un cautín de punta plana, es decir, que un cautín más grande y que sea plano, cosa de que haga contacto en las 4 terminales, en las 4 patitas. Entonces de esa manera con el cautín van a ir pasando de un lado al otro y calentando así correspondientemente ambos lados. Entonces una vez que ya está la soldadura derretida, va a salir sin problema, pero eso es otra alternativa, sacar de esa manera con cautín de punta plana. Yo en mi caso saco con pistola de calor, obviamente mucho más fácil porque simplemente aplicas desde arriba el calor adecuado y ya derrite ambos lados de la soldadura. Con el cautín por ahí hay que tener un poquito más de práctica y manejo justamente de ese tipo de soldadura con cautín, pero es otra alternativa. Entonces tengo mi pistola de calor, voy a dar un poquito más de fuerza en el calor. Estoy aplicando 380 grados, entonces voy a buscar mi pincita Bruselas que me olvidé. A ver, mi pincita Bruselas busco. Muy bien, ya tengo mi pincita Bruselas, agarro la pistola de calor, voy a sujetar con la pinza, ahí el chip de la BIOS, solamente sujetar, no hay que estirar ni nada, solamente sujetamos y cuando apliquemos calor y ya se esté derritiendo se va a desprender sola la BIOS. Ahí vamos. Aplico calor en las 4 terminales de un lado, aplico calor en las 4 terminales del otro lado. Y así voy cambiando, voy alternando los lados justamente para que se vaya derritiendo la soldadura al mismo tiempo. Fíjense, ahí se desprendió sola la BIOS, no estuve haciendo fuerza ni nada. Ahí tenemos la BIOS. Muy bien, lo voy a poner acá a un costadito. Bajo mi pistola de calor. Y ahora fíjense cómo tenemos acá la pista en este sentido. Le voy a dejar así al momento de volver a soldar la BIOS. Vamos a corregir esas imperfecciones que quedó ahí de soldadura. Entonces, mientras tanto vamos a limpiar un poquito el área ahí como quedó. Con alcohol isopropílico y un cepillo voy a limpiar ahí. Limpio el área trabajada. Ahí estamos. Fíjense que en esta parte de acá quedó un poco de exceso de soldadura en estas terminales de acá de este lado. Entonces eso vamos a corregir. Después vamos a sacar un poco el resto de esa soldadura que quedó para corregir de una mejor manera. Fíjense, acá tenemos la BIOS. Siempre tenemos que tener en cuenta, voy a tratar de enfocar un poquito ahí, que tenemos que tener en cuenta también al momento de sacar, que no nos quede exceso de estaño acá en las terminales, en las patitas, en estas.
Si queda exceso de estaño, ahí con la punta del cautín simplemente le toco y le voy sacando el exceso de soldadura que quedó. Lo mismo del otro lado, le voy a tocar ahí y voy sacando. En este caso quedó bien, no quedó ningún resto de estaño. Fíjense, se puede ver bien que están perfectas las patitas. Muy bien. Ese es el proceso entonces para sacar la soldadura, el chip correspondiente. Supongamos que ya hicimos la reprogramación. Hay un video también donde explico el momento de que se coloca el chip en la pinza. No es ningún secreto, simplemente hay que tener en cuenta la patita. A ver si puedo enfocar acá. Hay que tener en cuenta la patita número 1 de la BIOS, que es esta. Fíjense que de este lado, el lado izquierdo, ahí hay un puntito redondito. Eso indica que esa patita de la BIOS corresponde al terminal 1 o la patita número 1 de la BIOS. Entonces simplemente hay que tener en cuenta eso al momento de colocar en la pinza, que esa patita esté tocando justamente con el pin correspondiente o la pata o el contacto número 1 de la pinza reprogramadora. Nada más. Muy bien, supongamos que ya hicimos la reprogramación, tenemos la BIOS programada con el binario correspondiente. Entonces ahora viene el proceso de volver a colocar en la placa. Tenemos ahí nuestra área trabajada, entonces tal cual como dejamos, como quedó. Fíjense que es como le dije, quedó un poco de sobrante de estaño. Hay un poco de exceso de estaño ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar esa área. ¿Con qué limpiamos? Con la cinta o con la malla de soldar. Vamos a aplicar flux. Aplico flux, eso va a permitir que el estaño se pegue en la malla. Aplico flux. Y voy a sacar solamente un poco porque necesito justamente que me quede algo de estaño ahí en los contactos, en las pistas de las terminales de la placa de la BIOS. Entonces, con mi soldador, con mi cautín, apoyo la cinta ahí y con el cautín hago presión. Y ahí se va a ir pegando el exceso de estaño que tenemos ahí en la placa. Ahí. Exactamente. Fíjense cómo sale el estaño. Vamos a ir limpiando ahí los contactos, no importa si sale del todo. Ahí estamos. Vamos a hacer una limpieza total ya de las pistas. Entonces fíjense cómo va a quedar totalmente cambiada las pistas de la BIOS. Vamos a sacar todo. Ahí. Vamos a sacar de este lado también. Por ahí si se quiere pegar la malla, tenemos que aplicarle simplemente más flux. Ahí estamos. Si limpio el área trabajada, vamos a ver que salió el exceso de estaño y solamente quedaron las pistas. Fíjense, solamente quedaron las pistas de la placa. Ahí le voy a dejar un poco, le bajo el brillo. Fíjense, casi no tiene nada de estaño. Solamente tiene la primera placa de estaño, que ya sería parte de la pista, más que nada. Entonces, si yo pongo la BIOS así como está, obviamente no se va a pegar. Esa BIOS no va a quedar pegada con el estaño porque no tiene estaño en las pistas. Entonces, si hacemos una limpieza así total, vamos a sacar todo y le vamos a volver a colocar más estaño a cada una de las pistas.